Ya, hemos visto solo una parte, hemos visto, no dirá esto de vuelta. Al profesor. Tanto fusil al profe. Hemos visto solo una parte del tema prefabricado. Si se fijan ustedes, es súper amplio el tema. No se queda, insisto, en el tema de los adoquines, ni en la solera, ni nada de eso, sino que se puede avanzar bastante en lo que es todo este desarrollo. Y de hecho, muchas veces lo he explicado a los profesionales jóvenes, nuevos, uno se toma mucho en obra con partidas que son, ya me gusta llamarle partidas artesanales. ¿Ustedes saben cuáles son las partidas artesanales? Las partidas que son artesanales. Que son hechas por el personal de la obra. que son hechas por artesanos. ¿Ya? Como por ejemplo la albañilería es una artesanal, ¿cierto? Un radier es una partida artesanal. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos lo contrario? ¿Qué es lo contrario de artesanal? Industrial. Entonces, ¿cómo industrializamos una partida? Y los prefabricados son los llamados a hacerlo. O sea, con eso evitamos todo. Ya no tenemos, claro, algunos piensan, lo primero piensan la mano de obra. Pero al contrario, la mano de obra, si nosotros le damos las facilidades, que lo vamos a ver más adelante, si le damos las facilidades, le damos la seguridad, menos accidentes, y hacemos que los proyectos a la vez sean más rentables, cuando son más rentables, también llega un poquito, no siempre, pero llega un poquito también a la mano de obra. ¿Ah? Porque aquí tenemos que pensar en dos, incluso tres aspectos que ya vamos a revisar, porque no solo en obra, ahora tenemos que pensar en la planta de fabricación y también en la logística. Entonces también es mucho más complejo para el constructor. ¿Y cuál es la tarea del constructor? La economía. O sea, guardar el mejor presupuesto, pero con mejores tecnologías. Claro, o la mejor opción. O, lo que digo siempre, son los especialistas en métodos constructivos. Tengo que conocer todos los métodos posibles y ver cuál es la mejor opción para avanzar en plazo, avanzar en costo, avanzar en menos accidentes y en todo lo demás. Entonces, ahí es donde está la búsqueda. Cuando nosotros encontramos un elemento que es artesanal, al tiro lo podemos pensar en un elemento industrial, cómo industrializarlo. Y eso es lo que queda todavía mucho más. Pues la tecnología, como pudieron ver, va avanzando bastante, pero Chile y la misma región se va quedando igual atrás, haciendo lo mismo de siempre. ¿Cuáles son las características entonces principales de los prefabricados? Se trabaja en una fabricación en planta, con elementos que se moldean y se pulen en ambiente industrial controlado. Vuelve a aparecer el concepto sistema controlado. ¿Ya? Ahí podemos pesar las materias primas, ya no estamos trabajando en volumen, tenemos controlado el fraguado y el curado, sí. No como en obra, porque ahí depende del clima actual que haya, entonces no tenemos un sistema controlado. Trabajamos en general, a nivel de piso, ya no estamos montados en andamio ni todo lo demás, ¿verdad? Porque en andamio no solo se suben los trabajadores, están los controles de calidad, los que evalúan, los que hacen seguimiento, incluso los administradores de obra muchas veces. Uno tiene que ir a echar una miradita. Calidad y resistencia, ambas. ¿Ah? Tenemos mejor elementos, si tenemos elementos controlados, tenemos mejor curado, esto viene por sí solo, la calidad y la resistencia del elemento. Eficiencia y velocidad, lo mismo, nos da dar una velocidad en obra. Yo les hablé el semestre pasado, cuando hablábamos un poquito de programación, yo hablaba de paralelizar las partidas, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cómo una carta GAN es así, cierto? Sí. ¿Ya? Pero uno cuando está a cargo de una obra, uno tiende o busca paralelizar las partidas, o sea, hacer que las partidas sean lo más paralelas posible. Tomando, por ejemplo, algunas de acá y llevándolas hacia acá y generando esta economía en tiempo. Ahora esto. Todo siempre esto, y por cuando las ejemplo, partidas pasan para acá. no incidan con la... Claro, porque ahí es donde entra el constructor. Po. Entonces en este momento, cuando nosotros sabemos que más adelante vamos a tener que hacer una escalera, la mando a producir antes. Y empiezo con todo el tiempo del mundo a hacerlo. Y eso necesita una programación mucho más estricta porque
No sé, con algo en apurarme con mucho de las partidas, si después todavía no tengo lista la escalera, y la escalera va a llegar en un mes. ¿Ah? Como suele pasar con los ascensores, que los ascensores se piden y el trámite es mucho más tarde y los ascensores llegan a veces hasta un año después de terminado el edificio. Construcción industrializada, lo que acabamos de ver. ¿Ya? Construir de una forma más limpia, más segura, más limpia, más rentable y con menor impacto ambiental y que optimiza el uso de materiales y reduce residuos. ¿Cuál es la diferencia entre la industrializada y la fabricación de plantas? La fabricación en planta tú tienes que tener todo un sistema instalado. Tienes que tener trabajadores, máquinas, una planta, prácticamente. Pero muchas veces cuando uno trabaja en obra, tú tienes que tener esa planta en obra. La mayoría de las veces. Ahora, esa producción puede ser 1, 2, 3 carpinteros haciendo un moldaje. Ya, pero ahora esos moldajes ya los tiene hechos y necesita 1, 2, 3 personas ahora fabricándolos a otra velocidad. ¿Ya? Ahora, la construcción industrializada tiene que ver con todos estos conceptos, que es más limpia, más segura y más rentable. Y podemos ir analizando de cualquiera. Más limpia, ¿cierto? Sí. Ya no tenemos más posibilidad de accidentes, es más segura, por lo mismo, es más rentable, ¿cierto? Pero a gran escala. ¿Ya? Si nosotros tenemos que construir una sola vivienda, es ilógico mandar a hacer a una industria una escalera, ¿cierto? Ahí sí vamos a tener que hacerla en la antigua, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos con menor impacto ambiental y reducción de residuos. ¿Cómo se llama eso? Ecosustentable. Sustentable. Sustentable, ¿cierto? ¿Y qué más? Circular. Circular, economía circular. ¿Cierto? Manejan el concepto de economía circular, lo explicamos tiempo atrás. ¿Ya? Que los residuos, la cantidad de residuos, la idea no es ir a botarlos, sino que reutilizarlos. O sea, eso se llama circular, economía circular. Ya no gasto tanto, no gasto para ocupar y botar, gasto para ocupar y reutilizar. Normativa, siempre, pero ya van más adelante que las normas no tienen un brillo, lo hablamos por WhatsApp, ¿te acuerdas? Las normas no tienen mucha gracia aquí, ya vamos a decir por qué. Y las aplicaciones que se ocupan en todo tipo de edificaciones residenciales, no solo eso, residenciales industriales, ya lo hemos visto una gran gama y todavía quedan mucho más. No tocamos temas de aeropuertos, no tocamos otros temas más. ¿Ya? Normativa. Tenemos la 3619, que son reglas comunes para la producción de fabricados, reglas comunes para productos prefabricados nuevos. Lo más simple, lo más sencillo. Después tenemos productos prefabricados, losas prefabricadas. No toca las regulares por lo que recuerdo. Después tenemos productos prefabricados en hormigón, pilares y vigas. Después tenemos, por ejemplo, 2 normas para adoquines. ¿Ya? 2 normas para conductos prefabricados de hormigón en alcantarillado. Y se acabó, no hay más que eso. No hay más normas. ¿Y por qué no se necesitan más? Porque no necesitamos más. Porque los elementos tienen que tener las mismas especificaciones que dice el proyecto. Y para eso tenemos la norma 170, tenemos la norma de los ensayos y todo lo demás. Algunas ventajas competitivas. ¿Por qué se llama competitiva? Porque compiten. Porque compiten con otras soluciones. Con otras soluciones, con otras metodologías. ¿Ya? En economía esto se habla de ventajas competitivas entre empresas, pero aquí prácticamente es lo mismo. Si yo tengo una empresa prefabricada, ¿cómo me vuelvo competitivo para competir contra la misma obra? Otra empresa que Mejor calidad, Claro. más rapidez de Innovando. tiempo. Claro, es que al director de la obra no le interesa innovar. Y lo rápido Así que y yo no le calidad. puedo decir estoy innovando. ¿Qué es lo que le interesa? calidad, avanzar la economía. Le interesa la velocidad, la economía, el presupuesto, la calidad, porque él tiene que demostrar calidad también. Entonces, ventaja, aceleración en los plazos, ¿cierto? Fast track. La fabricación, ahora con prefabricado, la fabricación es mucho más rápida. El control de calidad es lejos superior.
¿cierto? Asegura la homogeneidad, ustedes saben lo que es eso, homogeneidad, uniformidad en el hormigón. Asegura que la dosificación sea exacta y acabado preciso. O sea, ¿por qué le pregunté al principio, oye, ¿por qué este hormigón es más seco? Y después, ¿por qué el hormigón es más fluido? Ay, ¿por qué el hormigón es más fluido también? A lo mejor tengo que fluidificarlo más. Entonces necesito a alguien que sepa de hormigón. ¿Ya? La gran ventaja o la gran barrera de entrada, por decirlo de una manera también en concepto económico, para hacer una empresa de prefabricado muchas veces es la misma dosificación. Alguien que llegue y me enseñe cómo hacer la dosificación. Y si puedo agregarle aditivos, y si puedo agregarle otro tipo de elementos más, ¿eh? Dependiendo de lo que voy a hacer. No entrar a probar y gastar y probar y gastar con un laboratorio, que el laboratorio me va a decir, está bueno, está malo, está bueno, está malo. Pero no me va a decir, aprovecha este tipo de aditivo o esta forma de ejecutarlo, o a lo mejor cambia de gravía, lo que sea, etc. Hay optimización de recursos, menos necesidad de moldaje, menor desperdicio de obra, reducción de costos en mano de obra en terreno. Claro, porque la gran cantidad de mano de obra ahora me la lleva a la planta, ¿cierto? Pero tengo que especializarla, ¿no? Mayor seguridad laboral, lo dijimos en varios casos, ¿ya? Durabilidad y resistencia. La fabricación controlada permite alcanzar mayores resistencia a edades tempranas y ofrece una excelente resistencia al fuego, durabilidad y todo lo demás. Que es una característica propia del hormigón, Sí. pero no propia del prefabricado, propia del hormigón. ¿Y desventaja? Porque siempre estamos analizando lo mismo. Porque como especialistas de sistemas constructivos tenemos que saber cuáles son las ventajas y desventajas de cada material. Esto lo voy a dejar de tarea, pero al final lo dejamos aquí. El desarrollo, lo nota cada uno. Ir actualizándose. Claro, ir actualizando. Ahora, si la diapositiva no dice el desarrollo, va a entrar igual en la prueba. Que quede claro. ¿Qué necesito saber yo? ¿Por qué las desventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Planificación de la fabricación. Necesitamos ahora una fabricación. Ahora, dentro de la planta de producción, mi obra se dividió en dos: la ejecución en obra y ahora tenemos la planta de producción. Yo tengo que tener el control, si es que también estoy ejecutando yo, o bien, si es que es una empresa, tengo que tener la seguridad de cuándo me va a despachar y si va a llegar. Entonces tengo que tener más planificación ahora en la etapa de fabricación para la etapa de construcción. Tengo que tener nuevas tecnologías, más programación, necesito más software, necesito más elementos, necesito más conocimiento de cuánto es lo que se demora, necesito más tecnología, necesito más grúas, necesito más máquinas, necesito más seguridad. Ahora tengo menos gente, pero necesito asegurarla igual, ¿cierto? Porque igual voy a tener que subir a alguien arriba del techo, necesito asegurarla más. Conocimiento en dosificaciones, ya lo explicamos. Sí. ¿Ya? Y amplio conocimiento en dosificaciones. Planificación en logística y transporte. Tengo que preocuparme de esto ahora. ¿Cómo lo llevo? ¿Por qué el conocimiento de dosificación es una desventaja? Porque no todos tienen conocimiento de dosificaciones. Ah, ya. Yo Falta me he topado- de conocimiento. Falta de conocimiento. O sea, falta de conocimiento. O sea, yo me he topado con muchos profesionales que no tienen ni idea qué es lo que pasa con sus elementos de hormigón. No solo los chicos que están recién partiendo, que no saben por qué se les quiebra un radier, ¿cierto? Y más encima no quieren pagar la asesoría después con chocolate. No hay que marcarlo, tío. Estoy hablando de otro, ¿ah? No eres Igual tuyo, lo mismo no eres que tuyo, diga. no eres tuyo. Entonces, los laboratorios tampoco entregan mucho conocimiento. Hay muchos laboratorios que dicen control y asesoría de hormigones, pero ellos solamente controlan. Y vamos a ver en profundidad qué significa control de calidad, pero ellos solamente controlan, pero no asesoran en hormigón. ¿Ya? La única asesoría que ellos entregan es que hay que echarle más cemento, de eso nada más asesoría. Entonces, es una desventaja, y también si no tengo a alguien que sepa bien cómo se desarrolla, también es un punto en contra, porque si no voy a estar utilizando también dosificaciones altas y los costos se van a ir lejos. Y yo no puedo hacer una ventaja competitiva contra la obra si yo tengo costos altos. ¿Ya? Ahora, si tengo a alguien que conoce bien la dosificación, eso ya se vuelve una ventaja. ¿Cierto?
logística y transporte, y ahora necesitan la planificación en montaje, porque no todos los viejos que yo contrato saben de montaje. Sí, claro. ¿Cierto? Y capacitación. Entonces también es una especialidad más, pues tengo que cambiar los viejos o simplemente capacitarlos, ¿cierto? Que también vamos a ver más adelante un poquito de esto. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones sobre el prefabricado? ¿Son buenos? ¿Son malos? Tienen ventajas y desventajas. Tienen ventajas y desventajas dependiendo de todas las condiciones, ¿cierto? Porque al final yo tengo que preocuparme de todos esos pero para poder darle una solución. Entonces, tomar una decisión. ¿Estoy usando premezclado? ¿Estoy usando hormigón in situ? ¿O estoy usando prefabricado? Y tengo todas esas alternativas. Lo evalúo, cotizo, veo cuáles son las mejores soluciones en función de lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Hasta aquí, hay consultas. En esta etapa yo trato de entregar una gama lo más amplia posible prefabricado. Vuelvo a insistir, que no sea lo más sencillo, lo más básico. Y aquí hemos visto que la tecnología se está arrancando ya, de los prefabricados. ¿Ya? Y solamente de hormigón. Hoy día existen prefabricados de metalcón, prefabricados de madera, prefabricados de ventana, prefabricados puertas con Marco y chapa. con marco y chapa puesta, llegar y colocarla. Hay harto prefabricado. Entonces yo estoy hablando solamente de prefabricado de hormigón, y aún así hay bastante. Bien, control de calidad es básicamente lo mismo. El control de calidad, yo tengo que enseñarle a ustedes cómo y cuándo se hace un control de calidad. Pero eso es bastante pequeño el ámbito, porque el tema o el concepto de control de calidad tiene mucho que ver con el resultado final. Por ejemplo, en el caso, me parece que son los chinos los que desarrollan este tema. ¿Algunos de ustedes conocen el curso PAC? ¿Curso PAC de Plan de Aseguramiento de Calidad? No. Sé que existe. Pero no lo conozco. Vamos a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, la historia dice que los chinos desarrollaron esto, y si ellos desarrollaron, por ejemplo, televisores, de 100 televisores, 30 salían malos. Entonces, en esa etapa, cuando están evaluando, ¿cuándo sé yo que me van a dar los 30 malos? Estamos al final de la etapa. ¿Ya? Entonces ellos dicen, bueno, entonces aquí no es para acá, sino que el tema, la investigación es hacia allá, porque aquí está lo que se llama el control de calidad. Ya en el control de calidad no se puede hacer nada. Y lo que tenemos nosotros en obra son controles de calidad. Llega, cuando ya la pega está hecha, llega el control de calidad, ¿y qué es lo que dice? ¿Está bueno o está malo? Y nada más, pues. Pero necesitamos en obra mucho más que eso. Eso está listo. Antes que eso. Tiene que ser alto. El hito depende de cuál hito, porque un hito de servicio, de vialidad, también llega cuando está bueno o está malo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Dicen, no, ¿sabes qué? Cuando está malo, ¿qué es lo primero que pensamos nosotros? ¿Quién tiene la culpa? El viejo. El viejo, ¿cierto? La mano de obra. ¿Y qué es lo que hacemos si es que el viejo le dejó mala? Es lo más fácil. Lo echamos. Lo echamos. ¿Y están de acuerdo con eso? No, porque el hilo no se corta por lo más. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? El hilo se corta por lo más. Porque ¿qué? Estos comunistas están de acuerdo. ¿Qué dicen los comunistas? La mitad, yo creo que soy el único de derecha. Perdón, que nada, sí. Yo no soy de derecha ni de izquierda. Los otros son centro, izquierda y ¿Y extrema los izquierda. de derecha y los de izquierda, qué es lo que dicen? La culpa. Blanca, ¿cuál es tu postura? Depende de la gravedad. Depende de la gravedad del. Muy bien, Blanca. Depende de la gravedad. De Va a estar interesante. Está... Profesor. Sí, depende de la gravedad. Es que aquí esto es como la parte de experiencia un poco. Totalmente Incluso desacuerdo. deberían borrar eso. Deberían grabar más. Yo creo que... Ni cagando. Bueno, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver mucho con la experiencia. Entramos más de 20 años haciendo control de calidad en distintos temas. Y hay unos temas bien interesantes, tan interesantes como el tema de los chocolates. Así que no, voy a ver si lo retiramos o no. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué es lo que dicen los chinos? Mano de obra tiene la culpa. Pero resulta que ¿qué es lo que hacemos cuando queremos mejorar la mano de obra? Se cambia. Capacitamos o la cambiamos, Acá o se pagamos cambia. más por una mano de obra especializada. Sí. Pero después dijeron ellos, de los 30 bajamos a 25, no.
Entonces, el tema viene mucho más atrás. ¿Qué viene más atrás? Los insumos. Los insumos. Materiales. Los insumos. Materiales o los insumos. Muchas veces tenemos materiales malos, ¿cierto? Muchas veces tenemos materiales que no tienen nada que ver con la misma Son más especificación. económicos, pero. Ahora, de 25 baja a 20 o a 15. ¿Qué viene después? El proceso. El proceso de construcción. Procedimiento. No está retrocediendo. Los materiales vienen primero. La especificación. La especificación, si los materiales están buenos y la gente sabe, entonces la especificación está mala. ¿No? Y si las especificaciones están buenas, los materiales están buenos y la mano de obra está buena, ¿qué está malo? Pero ahí el proceso. Ingeniero. El proyecto. El proyecto es que está malo. Profe, ¿y dónde va el proceso el proceso de trabajo? Porque también puede influir el proceso de trabajo en ese tipo ¿Puede de. influir? En ese tipo de. Sí, todo que puede influir, pero está metido en todo esto. Está metido en todo esto. Ya. ¿Ya? Y eso es súper importante porque tiene que ver con los constructores. Porque aquí no estamos hablando de planificación arquitectónica, no estamos hablando de planificación de estructura, sino que de métodos constructivos, o sea, métodos constructivos, procesos constructivos. Así que es importante lo vean porque ahí lo vamos a desarrollar bien. Esto no sale en muchos textos, casi en ningún lado. ¿Ya? Y es lo que nosotros hemos visto, lo que yo he podido ver en terreno, investigando, porque nosotros tenemos que ver cuál es la causa de los problemas. Por ejemplo, yo no sé si les conté en el semestre pasado, nosotros teníamos mucha postventa en los primeros años de muebles de cocina, muebles de lavaplatos. Y en los muebles de lavaplatos empezamos a ver cuál era la gran falla. La gran mayoría de los muebles, o sea, estamos hablando de 150 viviendas, por lo menos la mitad de muebles había que cambiarlos. Entonces ahí cuando uno empezaba con le expliqué los 5 por qué, la teoría de los 5 por qué. No. Que había que preguntar el por qué 5 veces y llegaba ahí al meollo de la situación. Bueno, los 5 por qué yo los uso con mi hijo también. Y resulta bastante, porque cuando le dicen, ¿por qué llegaste tan tarde y por qué? Y tú ya empezás a preguntar, le empiezan a echar la culpa al colectivo. ¿Y por qué llega tarde en el colectivo? No, porque el profe terminó tarde la clase, siempre echan la culpa al profe. ¿Y por qué al final? Porque Después de todo eso, al final, el que tiene culpa es al final se quedó con la polola, más tarde. Y eso siempre sale antes o en el quinto por qué. Y uno, eso lo pueden googlear, véanlo, sirve bastante. Y en obra también uno lo puede utilizar. Y resulta que empezamos a ver cuáles eran los por qué los muebles estaban malos. Y resulta que por qué los muebles no, es que se rompen atrás. ¿Y por qué se rompen atrás? No, porque son de mala calidad. ¿Y son de mala calidad? No son de mala calidad. Entonces, ¿por qué se rompen? No, porque se humedecen atrás. ¿Y por qué se humedecen atrás? Porque parece que hay una gotera atrás. ¿Y por qué hay una gotera? Porque hay una llave mala. Ahí está. Entonces el problema no era el mueble, el problema era la llave. Entonces finalmente lo que tuvimos que cambiar no fue el mueble sino que la llave. Y la llave era de mala calidad. ¿Ya? Ese es como el método del Ichikawa, ¿no sé? El de la espina de pescado. Sí. ¿Sí? Parecido. Entonces, y así como mucho, es difícil de repente llegar en obra a ver cuáles son los problemas. Por eso, antes estuvimos aquí revisando un radier y también empezamos a ver varios proyectos. O sea, y eso es como un gran ejemplo, porque al final la culpa tampoco la tiene el radier, pues la culpa la tiene la fundación y la tienen los otros elementos. Y también un poco a mano de obra ahí, de los viejos. Entonces, y del dueño, porque el dueño no quería mejorar el sistema. Claro. ¿Ah? O sea, si el dueño no quería, Ya sigamos con el tema, por eso, porque el proyecto estaba malo, ¿cierto? Y las especificaciones estaban malas. Ahora, el material puede ser bastante bueno, pero las especificaciones me están obligando a utilizar un tipo de material que no me sirve y que me está generando conflicto, ¿cierto? Entonces, todo esto, cuando llegan hasta aquí, ya los chinos terminan con 0 fallas. Cuando analizan hasta ahí. Y pasa lo mismo en todo sistema constructivo. Si uno analiza las partes hacia atrás, necesita que este control de calidad esté durante el proceso, no al final.
Porque es el dueño de todas las estadísticas, de todo lo que falla y todo lo demás. En obra. Fíjense que en obra, a esto le llaman observaciones, ¿cierto? Y cuando ya se recepciona, ¿cómo se llama después? Postventa. Postventa. Y la postventa no es muy querida porque es plata. Y acá No se pueden. Acá es 10 veces más que esto. ¿Y por qué nadie se preocupa de esto? Negocio. No es negocio, es incompetencia. Porque nadie lo detecta, nadie lo controla, porque el control de calidad que yo Es que estoy lo asumen, controlando pues, antes de postventa se asume, entonces. ni siquiera se asume, porque nadie lleva un control. Si alguien lleva, y nosotros lo hicimos, si alguien lleva un control de todas las observaciones, es cualquier cantidad de plata. Profe, pero ahí no tiene una participación el hito. Eso decía yo. Define qué es lo que es delito, ¿ves? El inspector tiene El obra, inspector tiene fiscaliza, obra. o sea, que se haga la tarea de buena manera. ¿Ya? Los trabajos sean ¿Interno o correctos, externo? acorde a la normalidad. El interno debería ser. Interno. Debería ser interno. Lo hace. Cuando es interno lo hace. Cuando es externo pertenece a una institución y no lo hace. No, pues, Cuando no lo es hace. interno lo hace. Tampoco. No. Yo igual he visto. No, porque ¿saben Yo- lo que hace la gente? Que lo que hacen los administradores de obra, pagan un control de calidad que no moleste mucho. Ah, claro, para no estorbe, porque no estorbe los procesos. ¿Claro? Van a hacer otra pega. Entonces, y segundo, que no sea tan caro. Votar, ¿no? ¿Cierto? Y prefieren de repente contratar un bodeguero, porque si nosotros le pagamos bien al bodeguero, no sé por qué, pero se pierden menos cosas. ¿Cierto? Entonces sabemos que pagamos más a un bodeguero que a un control de calidad. Y el control de calidad es el que me va a asegurar todos estos millones de pesos. Yo trabajé en una empresa que tenía 300 millones de pesos mensuales en postventa. Solo materiales. A cargo de 3 constructores, ingenieros constructores. 30 millones de pesos. O sea, 300 millones de pesos. Mensuales. Durante 2 años. Y ¿Qué todavía no? tenían que dar ¿Eh? O sea, la calidad de sus proyectos era malísima. La calidad es malísima. O sea, todo. Estaba toda la línea pésima. Toda la línea pésima. Nosotros llegamos a hacer lo que se llama la oficina de gestión de calidad. No de control de calidad, gestión de calidad. Eso es lo que falta en casi todo. Y eso es lo que falta en todos lados, y eso es lo que falta criterios profesionales que entren a la obra con eso, porque yo aquí tengo hoyo en los bolsillos para mi plata por todos lados, y para la constructora también. Y si yo puedo controlar estas observaciones, controlo mi obra, no solo la producción, porque el director de obra lo único que quiere es avanzar, no importa, como gallo loco dicen, ¿cierto? Avanzar, y que el control de calidad no moleste lo menos posible. ¿Cierto? Pero el control de calidad, como es mal pagado y no sabe, porque no tiene tanto, porque muchos de ellos tienen el curso PAC, por eso digo usted que tiene el curso PAC, ¿quién lo ha hecho? Porque muchos dicen, oye, yo tengo un curso PAC, ¿ya? ¿Y cuáles son, en la entrevista, y cuáles son las 4 patitas del curso PAC? ¿Las 4 qué? Las 4 patitas, las 4 partes principales del curso, no sé. ¿Y ese cuánto lo terminaste la semana pasada? Ya. Entonces, yo les expliqué de qué es lo que se trata un poco, pero esto tiene mucha relación con esto, miren. Va a adelantar una diapositiva. Justamente nos dicen no ser contratado. Es lo que buscamos. Aquí está, lo mismo. Mano de obra, materiales, especificación. Esto cuando se hace una auditoría, lo pide la ISO 9001. Cuando se hace una auditoría, lo que busca en la auditoría es, cuando se hace una auditoría de partida, para revisar por qué las partidas están fallando mal, no es para buscar responsables, no es para buscar estadísticas, cuántas son, sino que es para buscar cuál es la causa de que estén fallando o se estén generando cierta conformidad. ¿Cuál es la causa? No buscar culpables. Y aquí se repiten los mismos 4 elementos. Y fíjense que si uno hace un gráfico, la cantidad de observaciones, si uno hace un gráfico, por ejemplo, así, y evalúa estas 4, yo no contabilizo cuántas fallas hay en un proyecto normal. Siempre hay poquitas fallas de proyecto, hay otras pocas más de especificaciones, hay otras pocas más de materiales, y hay muchas de mano de obra.
si uno las cuantifica. ¿Cuántas partidas fallaron? Y uno les dice cuál es el origen, porque tiene que investigar cuál es el origen. E insisto, el origen puede ser mucho, pero yo he visto que son estos 4, no son más. Entonces, la cantidad son demasiadas, pero si uno ve cuánto valen estas partidas que fallaron, las de proyecto valen más o menos eso, en plata, costos para el proyecto, la otra un poquito menos, A la inversa. la otra un poquito menos, y las manos de obra que son más repetitivas, son más baratas porque se reparan con un poquito de cemento, una picadita y lo que sea, ¿cierto? ¿O no? Entonces, esto me dice muchas cosas, cantidades versus plata. ¿Cuánto es lo que me cuestan estos condoros del proyectista? Bastante alto. ¿Cuánto me cuestan los condoros de especificación? Que también dependen del proyectista, ¿cierto? Esto depende muchas veces del jefe de adquisiciones, que también busca lo más barato, ¿cierto? Y si no es del área, va a buscar lo más barato y lo más malo. Pero la mano de obra es lo que dijeron ustedes, había que echarlo al viejo, ¿no? ¿Cierto? Y es lo más barato, ¿Se justifican con eso? ¿cierto? En ese caso hay que echar al proyectista. Sí. Siempre se corta por ahí lo Porque el material. proyectista está Ahora, amarrado para que ustedes vean y para que cambien esa mentalidad de echar a la gente, los proyectos es fácil de corregir a nivel de proyecto. pero Ya. cuando ya está acá, Pero cuando ya está allá es muy caro. toda la pérdida, Claro, muy caro. Pero es prevenible. La especificación técnica, lo mismo. La especificación del proyecto. ¿Ya? La especificación técnica, estoy hablando de todo lo que implica el proyecto. Hasta de la distribución del proyecto, hasta colocar, no sé, viviendas cerca de un canal que no tenga problema con las filtraciones, todo. Estoy hablando de todo eso. Con la calidad allá en Curicó. lo mismo. Con la calidad de Curicó. Bueno, me están grabando, así que no puedo. O usted era el proyectista. No tiene Matalca. No, es que me están grabando, no puedo decir que pagan más. Vaya, pasa la Puta, ya corté. Materiales es fácil de investigar y de definir porque yo llamo a los dueños de los materiales, a los especialistas en materiales, y ellos me dicen, ¿sabéis qué más? Usa un sello epóxico aquí, una solución epóxica acá, o cualquier tipo de cica para arreglar el problema. Pero la mano de obra, así de complejo, ya también es así de simple. Porque aquí nosotros vimos que habían 3 alternativas. No sabe, no quiere, no puede. No sabe, no puede, no quiere. Y esto también funciona con los hijos, ¿eh? Entonces, cuando falla una partida, yo tengo que preguntarme primero si el viejo sabe. Sí. Porque hay muchos viejos que llegan diciendo, oye, jefe, yo he hecho esto 20 años. Pero muy educado. 20 años, pero ya en 20 años haciéndolo mal, po. Entonces uno tiene que decir, ¿sabe qué? Aquí lo hacemos de esta manera, y vale tanto, lo hace o no lo hace, si no, no. ¿Ya? Y para eso yo empiezo a hacer capacitaciones, te digo. Y todo lo que vamos a ver de la ISO 9000. Y le explico de alguna manera que yo quiero que lo haga como yo quiero, no como él sabe o como él quiere. Segundo, tengo que ver si acaso el viejo puede hacerlo, tiene los elementos para hacerlo, tiene los equipos para hacerlo, tiene la mano de obra especialista para hacerlo. Porque, por ejemplo, si estoy haciendo una losa y el vidriador de inversión murió y nadie tenía otro repuesto, y ahí entra el director de obra, ¿cierto? Puedo empezar con los 5 por qué no está el otro repuesto, puedo empezar a buscar responsabilidades. Y a lo mejor el viejo no tenía cómo hacerlo, a lo mejor sabe hacerlo, pero no puede hacerlo. Ambas son responsabilidades no del viejo, son responsabilidades de la empresa. La empresa tiene que definir cómo se hace una partida. Y la empresa tiene que tener disponibles los elementos para la partida. Ahora, cuando el viejo no quiere, ya no hay vuelta. Y ahí recién
ahí recién el viejo se va. Porque el viejo anda boicoteando, anda pateando las cuestiones, anda generando postventa y todo lo demás. Y en ese caso, recién en ese caso, nosotros hemos visto con estadística no más del 1% de las personas que hemos tenido que echar, pero el resto todas se han capacitado y todas han seguido trabajando. Entonces, la pregunta que le decía recién, ¿cuándo echamos al viejo? No es cuando el viejo sea un problema, cuando muchas veces la empresa es el problema. Y esto muchas veces hace cambiar la mentalidad de los mismos, porque hay cabros que salen de la universidad pensando que los viejos hay que defenderlos y no quiero entrar en el tema comunismo ni nada de eso. Yo fui uno de los que salía protegiendo a los viejos y me entraba a pelear con el jefe y todo por los viejos, pero al final no te pagan muy bien a veces. Los mismos viejos no son tan leales. Entonces después con el tiempo uno va cambiando de opinión. Pero cuando uno tiene este esquema, no tiene más clarito el tema. ¿Ah? Entonces cuando uno puede preguntar, lo mismo que yo he dicho a ustedes, vamos al laboratorio. Y no teníamos probeta, no teníamos... Y las empresas No, también no, piensan que si, Y le ponen si no. le enseña el viejo se va a ir. Claro. No, pero es que en ese caso tú estás especializando al viejo, pero El viejo aprende el bien, pero el se viejo va a ir, va- ¿dónde le va a ir más? el viejo, si no le pagáis más, el viejo se va. ¿Mm? Pero tú tenés que pensar en esto. Por eso prefiero echarle y contratar a alguien que sepa. Y el comunista. Ahora es capitalista. Igual es una... Bienvenido al Partido Radical. Igual es una opción. Pero lo que pasa es que cuando tú estés con la mentalidad, porque el hecho de contratar a una persona que vale más, no significa que salga más. Po. Entonces cuando tú al viejo le enseñáis, le entregáis los equipos y más encima le estáis asegurando la pega, tú aquí es donde estás reduciendo la plata. Aquí es donde estás bajando la cantidad de observaciones. Porque lo acabo de decir, po. Si tú te preocupas de cada uno de estos procesos, ya no tienes toda esta postventa, ya no tienes estos 30 televisores malos, sino que ya recién estás ganando. Ya tu proyecto tú no puedes cobrar más porque llegaste con un presupuesto. No puedes cobrar más que eso. Lo que sí puedes hacer es abaratar, pero abaratar siempre y cuando la calidad se mantenga bien, la normativa sea lo que corresponde y estás haciendo lo que estás haciendo con el proyecto. Ahora, a este viejo tú tienes incluso unas lucas para darle un poco más y con unas lucas un poco más, como ahora usted sabe. Mejor pagarle 100 lucas más que perder 3 millones mensuales. Por eso, como tú estás echando más, ahí tú creas una cercanía con el viejo porque ya le estás dando un poco más de trabajo y le estás enseñando, le estás capacitando. Ahora, el riesgo de que se te vaya la gente siempre va a estar. Siempre va a estar. O sea, bueno, Y de hecho, todos ustedes están aquí porque ustedes se están capacitando. ¿Cierto? Sí. O sea, ustedes tampoco van a volver. ¿Cierto? A menos que, no sé, la Santo Tomás después coloque un diplomado, todo ese tipo de cosas. Pero así es la vida. ¿No? ¿Se entiende, no? ¿Ya? ¿Ven que valía estos chocolates? Bien. Volvamos a la guía entonces. ¿Cuánto tiempo queda? 5 minutos. 4 minutos. 3 minutos. Dos pausas. Ya no queda tiempo. Entonces vamos rápido. La lista. ¿Cuáles son los factores, los elementos que influyen en el control de calidad de los hormigones? El proyecto, la ejecución, el plazo, el presupuesto y la normativa actual. Siempre son los mismos. Uno puede, por más que busque, siempre va a encontrar los mismos. El proyecto, ¿qué es lo que me dice el proyecto? Esto lo hemos conversado en el laboratorio por ahí. El proyecto me dice cuál es el grado del hormigón. El proyecto me dice cuáles son las características especiales si es que las tiene el hormigón. Por ejemplo, nivel de terminación del hormigón o alguna característica especial. Y por último, cuáles son los controles, me dice el proyecto cuáles son los controles y los ensayos que van a medir este proyecto. ¿Ya? Que puede ser testigo, probeta, ensayo de construcción, tracción, FES. Y también eso va a estar asociado a las multas cuando yo tenga malos resultados. ¿Ya? ¿Ya?
multa asociada a control de calidad. O sea, al final, multa, malo, multa. Y eso es todo. Aparte de eso, tenemos el plazo, que tiene que ver con la planificación y la programación. O sea, el inicio del término, la entrega, la puesta en servicio de toda esta cuestión. Está el presupuesto, que lo nombro aquí, está la normativa actual, que siempre tiene que estar. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? La ejecución en obra. ¿Cuáles son las condiciones de obra? Y eso es lo importante para el constructor y es lo que le interesa. Porque aquí es donde se mueve el constructor. ¿Ya? El grado de la hormigón no lo puedo cambiar. Las condiciones de allá son las condiciones, son las tareas establecidas, son las reglas del juego, ¿cierto? Pero ¿dónde decido yo? ¿La trabajabilidad o la docilidad? ¿Cuánto el cono que voy a utilizar en cada uno? Eso depende de mí, ¿cierto? No me lo va a decir el proyecto. Y con ese cono y con lo que sea, yo tengo que cumplir con el grado de hormigón. ¿Ustedes tienen diseño de hormigón esto, cierto? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Oh, ¿Ahí viene eso? ¿Y conmigo? Sí. Ah, Desgraciadamente. Oye, pero yo pensé que iban a estar felices. Vamos a salir tranquilados. ¿Elijo Tarifa y chocolate. o no elijo prefabricado? Sí. ¿Elijo o no elijo predosificado, ¿cierto? Premezclado. Elijo si va a ser. Ahora, si es prefabricado, ¿cuáles son los tiempos de desplazamiento y la colocación? Tengo que conocerlo. Si es in situ, ¿cuáles son también los mismos tiempos de fabricación y de colocación? Tengo que colocar más viejo, tengo que colocar más betonera, tengo que colocar más carrera, tengo que colocar más acopio. ¿Cómo está el clima? Yo lo defino, si está caluroso o está frío. Aquí ambos sufren el hormigón con esto, ¿cierto? Entonces, si es así, tomo la decisión con un prefabricado. Si no, tomo la decisión con un pre-mezclado, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de calidad de fraguado? Si está premezclado, estamos listos con eso. Pero acá, si hay un clima complicado, el tipo y la calidad de fraguado también va a ser un problema. Lo tengo que controlar. La disponibilidad de equipo, material y mano de obra. Estoy en un sector que hay disponibilidad de equipo, tengo que traerlo. ¿Hay mano de obra disponible o no hay mano de obra? ¿Cuáles son las condiciones, los caminos? Lo explicábamos el otro día. ¿Cuánto pesaba un mixer? Sí, 20 toneladas. Sí. Y tengo puentes de 5, de 10 toneladas. Me olvido entonces, ¿cierto? A lo mejor premezclado. Pero voy a necesitar a lo mejor, o sea, prefabricado. Voy a necesitar una grúa. Y si la grúa es más grande que el túnel, a lo mejor que llega, no la puedo traer con ese peso con helicóptero, porque el profe dijo que podíamos usar helicóptero. Tampoco me sirve. Entonces, todas esas condiciones tengo que conocerlas. Condiciones logísticas, caminos, puentes y la morfología del terreno. ¿Qué significa morfología? El tipo de terreno. ¿Qué significa Forma. La forma del terreno. Tengo mucha pendiente, tengo muchas quebradas, tengo muchos ríos, tengo canales, lo que sea, tengo que conocerlo y para tomar decisiones. Y fíjense acá, este otro regalito, el triángulo, el famoso triángulo tiempo, costo y calidad, ¿lo han visto? No. Es de este triángulo abierto, a veces Si hay sale alcance en lo otro. Estos elementos siempre están. ¿Cuál es la gracia de este triángulo? Que uno influye en el otro. Si nosotros aumentamos el tiempo de ejecución, ¿qué pasa con la calidad? Baja. Baja. ¿Y qué pasa con los costos? Si uno Aumenta. aumenta el tiempo, Se sube. sube. Y si uno baja el costo, baja. ¿Cierto? ¿Qué pasa si uno aumenta la calidad? Aumenta los costos y aumenta el tiempo, porque estoy preparando más. Entonces, en la cabeza del constructor civil, tiene que estar metido en este triángulo, porque uno influye sobre el otro. ¿Ya? Yo vivo en una empresa que trabajaba tenía que elegir dos y uno. Bueno, aquí está el pack. Triángulo de calidad. Si es rápido. Triángulo de calidad, sí, no puede pero ser de buena calidad. adentro decía alcance, Sí. en otros dice objetivo. Para lograr el objetivo, entre los tres, adentro está el objetivo. A veces lo ponen afuera, ya. No sería lo lógico. Entonces, el plan de aseguramiento está basado en la norma 9001 del año 2008 y modificado en el 2015. El plan de aseguramiento de calidad es lo que acabo de explicar. El plan de aseguramiento de calidad no se preocupa del control de calidad, sino que parte antes. Ustedes más adelante van a tener calidad y todas estas cuestiones, parece. Con Javier, ¿me tinca, no? Sí. Ahora tenemos control de calidad. Ya. ¿Con quién? ¿Con Javier? Con Pedro. Pedro.
Bueno. Ya, seguimos. No, que yo sabía que lo estaba haciendo con Javier. Javier es seco en el tema. Estamos viendo con planificación. ¿Planificación? Pero la planificación, la PMO, ¿cierto? Yo, Sebastián. Proyecto. Proyectos. No me ocupado, profesor. Bueno, aquí están las 4 patitas del PAC, porque los chicos no se la aprenden nunca. ¿Ya? ¿Qué es lo que pide cualquier obra o por partida? Si yo tengo un procedimiento Sí, pues. o un manual, cualquiera que sea, una hoja, lo que sea, después cuando falle ese manual, hago una versión 2 y lo voy modificando. Pero la ISO 9001, la ISO 9001 es para cualquier empresa, ¿ya? Para cualquier empresa que se quiera certificar con este proceso, ¿ya? Pero en el fondo es análisis de proceso. Entonces, me piden procedimiento. En este caso, para cada partida, me piden procedimiento. ¿Cómo se hace? Aquí, en esta empresa, este radial lo hacemos así. De esta forma. De esta forma. Paso Y a ahí paso. está el manual. ¿Y qué es lo que dice el manual? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las tolerancias? ¿Y cuáles son las variables? ¿Ya? Las variables, según yo, nunca son más de 5. Pueden ser de 2 a 5, nunca son más de 5. Y si son más de 5, ¿ustedes conocen el mito? Estamos pasando. ¿El manual? Lo ¿Sí? estamos leyendo. ¿Ya? ¿Las cantidades de control las han visto? Sí, eso estamos. Hasta 12, ¿cierto? Ya. Yo no estoy de acuerdo con eso. Generalmente son 5. Pero al final ahí le ponen un poco más de Ese fue el control. procedimiento. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que aquí el viejo hay que decirle claramente, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a controlar estas 5 cosas. ¿Ya? Pero si después viene el control de calidad y dicen, no, que el color del hormigón está feo, no me interesa. No me interesa. A mí me dijo que iba a controlar las 5. La calidad del hormigón, la fluidez, la terminación, la línea del moldaje, etc. Y con eso yo cumplí, con eso está bien. Y ese es como dejar las normas del juego establecidas, con un procedimiento, con un registro. ¿Cuándo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién estaba a cargo? ¿Cuál fue el maestro? El maestro de los Pérez, ¿cierto? Todo registrado. Todo registrado. ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo se terminó? ¿Y cuándo falló? ¿Ya? No conformidades son lo que le llaman observaciones en otros lados. ¿Cuáles son las partidas que yo tengo más observaciones y aquí ocupo Pareto? Cuando quiero analizarla, ocupo el 20% de todas y ahí está el 80%. No me desgastan las que tienen una incidencia o una vez ocurrida, 2 veces ocurrida. ¿No es? Le digo a las que son gran cantidad de veces las que ocurren. Y hago auditoría para ver por qué están fallando. Y ahí en la falla analizo la ETE, el proyecto, materiales, mano de obra. Y si el viejo sabe, puede o quiere. ¿Ya? Y ahí tomo decisiones. Y hay otros elementos más, por ejemplo, que establece que son las copias controladas, no controladas, bitácoras de trabajo y todo lo demás. Las copias controladas, por ejemplo, el plano del proyecto. Si el plano del proyecto ya tenemos la definición del proyecto y es el plano definitivo, se la vamos a entregar al director de obra Pérez, al jefe de obra, al capataz, ya nadie más, por ejemplo, Alito. Pero si hay alguna modificación, hay una versión 2, esto tiene un timbre que se llama copia controlada y atrás lleva todo este detalle para que la persona que esté encargada de las copias controladas, cuando saque la versión 2, le reparta todos los tornillos a la versión 2 Sí. y se la entregue y se la reciban atrás del plano firmadito para que ellos la recibieran, si no queda la ensalada. Esas son copias controladas. Y copias no controladas pueden ser cualquier otro documento. O sea, pues puede ser un contrato de trabajo que no es necesario que se controle, cosas. Bueno, protocolos de registro, lo que me piden a mí que le enseñe a ustedes. La recepción de hormigones, las pruebas in situ del laboratorio, aplicar el protocolo de recepción del fallo hormigonado, todo esto lo saben, revisar la certificación del laboratorio, que es lo que vamos a hacer en el próximo, interpretar los datos de información. Y miren lo que marco aquí. ¿Cuándo esto? Registrar la recepción del hormigón, después, al final, no antes. Cuando ya está vaciado. Cuando ya está listo, no está vaciado. Realizar las pruebas in situ de los laboratorios de los ensayos. ¿Cuándo son los ensayos? Ya cuando está listo. Aplicar protocolo de recepción en la faena de hormigonado. Cuando ya está listo, el protocolo
protocolo en el momento del hormigonado. Revisar la certificación del laboratorio, o sea, 28 días después que el laboratorio hizo rotura y después, no sé, 5 días después que me avisó a mí que el hormigón está malo. O sea, un mes, más de un mes después. Interpretar los datos, o sea, cuando me llegan y cuando yo me tomo el tiempo de analizar los datos, una semana después. Claro. O sea, todo esto es, como dice Adrián, o como decía anteriormente, control de calidad. No es prevención, no es un aseguramiento de calidad anterior. Entonces, yo tengo que preocuparme de todo lo que tiene que ver en el proceso para que mi propio hormigón cumpla con lo que se está solicitando. ¿Ya? Y por eso deberían estar felices después, porque el diseño de hormigón tiene que ver con eso. Ustedes van a diseñar y ahí sí vamos a controlar el cono y la resistencia y todo eso. ¿Existe? Ah, me faltan más. Estamos terminando. Bueno, aquí dice. Karen, vamos a terminar ya. Aquí dice recordando arriba, porque esta diapositiva me la pasó el profesor el semestre pasado. Dice recordando, porque aquí es donde se clasifican, acuérdense, que la resistencia especificada, los hormigones se clasifican por su resistencia mecánica, la curva de madurez, que ya que la estamos fabricando, ¿cierto? Y la clasificación por resistencia en grado G, en el caso de los morteros lo vimos, grado M. Estos ensayos que el semestre pasado vimos, hoy día ya lo están haciendo, ¿cierto? Estas son imágenes del semestre pasado. Y finalmente la clasificación por resistencia a la fricción, los HF, que esos son los controles básicamente que se hacen en terreno. Esta es la máquina que no tenemos en el laboratorio. La vigueta que nos demuestra la flexo-tracción o la tracción en la probeta. Bueno, aquí hay un esquema. Yo hago unos cursos de administración también, y esto lo saqué de ahí, proceso estratégico, por eso no hay de cada 10 empresas, pero esto es relevante con lo que estaba hablando. Cuando nosotros tenemos un proceso, siempre están los planes, los líderes, los que están a cargo de obra, los recursos y los procedimientos, las acciones. Y eso lleva, digamos, al éxito. Este esquema es bastante malo porque dice, por ejemplo, que si no hay un plan y está todo lo demás, hay confusión. Si está el plan, pero no están los líderes, hay ansiedad. Si están los planes, los líderes, pero no hay personas que desarrollen esto, se forma lento el proceso o hay lentitud. Si está el plan, los líderes y las personas y no hay recursos, es frustración, ¿cierto? Eso lo vivo uno cuando quiere estudiar y todo lo demás y no están los recursos, es frustración. Si uno tiene las ganas. Y finalmente, si está todo lo demás, pero no hay acciones que se desarrollen, Sueños, quedan puros sueños. son puros sueños. Japonés. Bueno, ahí hay una línea de tiempo que dice 9 en 1. En el día a día de uno, ¿Ah? como que igual se va a hacer en la vida de... Así es, pues si yo le enseño parte de la vida también, cómo tratar a los hijos y todo eso. Los Oye, de chocolates, los 5 por qué. los 5 por qué, y ahí está todo lo que hemos conversado. Así que